Muy buenas a todos los seguidores de Forletismo. Estamos aquí para darle un vistazo a las Mizuno Wave Shadow 2, las sucesoras de las que el año pasado nombramos como mejores mixtas del año y aspirantes a mejor sorpresa. La verdad es que no creo que haya nadie que las haya calzado, las haya utilizado y no haya quedado prendado de ellas. Mixtas estereotípicas, vuelven a poner a Mizuno en la pomada en el segmento de las mixtas. Y la verdad es que es sorprendente, tan buenas para ir a 3:30 incluso más rápido como para rodar largo en una maratón, en un rodaje controlado. Tienen un equilibrio muy bueno y lo mejor de todo es que prácticamente mantienen todo lo que tenían sus predecesoras y curiosamente el upper, que es una cosa que a muchos nos encantó de la primera versión, es el único sitio donde han tocado y han modificado cosillas. La media suela y la suela es totalmente análoga. Empezando por la media suela, que para mí es quizá lo que marca el carácter de la Shadow 2, es todo un bloque grande de Euphoric y luego pues el mítico Wave de Mizuno y debajo AP Plus. No hay Euphoric X porque bueno, pues han optado por utilizar los dos materiales que están más enfocados a la respuesta. No obstante, pues bueno, no penséis que es un tacto firme, todo lo contrario. Cuando te las pones, la parte trasera es relativamente agradable, digamos, o sea, no blanduja, pero bueno, tampoco te machacan. Y sin embargo delante hay muchísima respuesta, es alucinante. No es que se note diferencia porque la transición de la pisada es genial, es muy buena. De hecho, pues eso, veis que flexan muy bien, simplemente arquean, salen con mucha fuerza, tienen encima la puntera doblada, el talón está redondeadillo, los laterales, o sea que bueno, en ese sentido la dinámica de la pisada es alucinante, con la ventaja de eso, de que si quieres pisar el acelerador, pues tienes que correr mucho para que se te queden cortas, ya tienes que empezar a meterte con voladoras serias, ya de las radicales, y sin embargo si vas tirando más tranquilo, la verdad es que se dejan llevar muy bien. A eso ayuda bastante la gran base que tienen, lo bajito que va el peso y el drop de 8. Son, quitando las voladoras, que bueno, con esas lógicamente se va muy bien de medio pie y antepié. Yo diría que las Mizuno con las que más a gusto he ido en mucho tiempo corriendo de medio pie. Ayuda bastante, pues bueno, el talón que como os decía va curvadillo. Veis que está, pues eso, ya no solo el típico biselado del talón, sino el redondeado, ¿vale? O sea, la dimensión del talón no es excesivamente amplia, es estándar, y en antepié sí que es muy ancha. Eso ayuda, como os decía, a que tengas ese apoyo y ese impulso muy bueno. Comprime lo justito y, insisto, muchísima respuesta. Eso no tendría ningún sentido sin una buena suela, y la verdad es que la suela yo creo que combina lo mejor del taqueado pequeño y grandote, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, están la típica herradura con los grandes bloques, luego aquí se mantienen, pero el taqueado es que es prácticamente un multitaco. Y además el que está en amarillo, que es un poquito más blando, es un brown rubber frente al X10 que vemos en negro, que es mucho más denso. Facilita un poquito esa deformación y es lo justo para que cuando pisas, pues bueno, pueda traccionar y llegar a comportarse prácticamente como un multitaco. Inconveniente, pues bueno, ahí lo veis, ¿no? Tiene bien de piedrecillas, es de las poquitas pegas que le he conseguido poner a estas zapatillas. Aquí veis asomar el Wave, que bueno, pues controla bien la torsión y la flexión, lo de siempre. Son neutras, pero no necesitan la típica hermana con soporte. O sea, ellas solas valen tanto para neutros como para pronadores. Además, la horma es bastante amplia y la sujeción buena, o sea que perfectas para plantillas. Llegados al upper, como os decía, paradójico que es donde hayan trabajado en esta segunda versión, cuando para mí tenía un upper muy bueno en la primera, pero bueno, hacía falta algún retoquecillo en puntera. Aquí también le han tocado el cosido este hacia atrás, pero básicamente es un Jaguar muy suave y muy transpirable. Es una delicia ir sin calcetines con ellas. Por eso para triatlón de media y larga distancia siempre la recomiendo, es de las que más recomiendo. También de todo lo que hemos dicho, ¿no? Del comportamiento, la base que tienen, los rodadoras que pueden llegar a ser.
el upper es una pasada. No tiene ningún tipo de estructura más allá de, bueno, pues el refuercillo que tiene la puntera, entonces lo de la amplitud no es que sea excesivamente ancha, sino que teniendo esa base, el upper al no tener estructura se adapta muy bien al pie. Lo bueno, pues bueno, que en la zona media, manteniendo también esa amplitud y que no marca mucho el arco, sujeta muy bien. La ojetera abraza a la perfección al pie. Y como os decía, muy alto tenemos que tener el empeine y fino el pie para que no encontremos el ajuste adecuado. Lo puedes dejar a tu gusto y dejarlo pues perfectamente. La verdad es que ni siquiera, algo que suele pasar con los antepiés que no tienen estructura, que una de dos, o te dejan el pie libre y se te menea para todos los lados, o intentan corregirlo apretando mucho la ojetera y te acaba presionando en este primer par de ojales. Ninguna de las dos cosas. La verdad es que se rueda muy a gusto con ellas en tiradas largas, y por eso insisto tanto en lo de media y larga distancia. Controla muy bien aquí toda la presión en el arco y demás, o sea que en sentido muy bien. Tenía mis dudas al ver esta parte más rígida y que es toda una pieza, pero se adapta muy bien. En el talón, pues bueno, es una sensación rara. Inicialmente empecé utilizando el ojal adicional, tiene 5+1 en vez de 6+1 como me suelo preferir. Entonces estaba utilizando ese ojal para que me sujetara un poquito más el collar, pero ya tras 2-3 usos me di cuenta que no, que simplemente es que no es un ajuste tan marcado como suele tener Mizuno, no es tan cerrado, pero tampoco se nota asfalto de ajuste y ni siquiera yendo rápido, ¿vale? A lo mejor, hombre, quien sea capaz de volar a 3 pelados, pues a lo mejor sí utiliza el ojal, pero si no, no debería haber ningún problema. Es un contrafuerte anchote y luego, pues bueno, contundente como suele tener Mizuno. En ese sentido, cumplen con lo esperado. La lengüeta es semibotín, no tiene presilla y obviamente, pues bueno, no se mueve hacia ningún lado. Insisto, transpirable no, lo siguiente, y bueno, pues en ese sentido también perfectas para quien sea caluroso, para épocas de verano y demás. No empapa demasiado, bueno, la lengüeta quizá un poquito más finita podría ser, pero perdería un poquito quizá esa versatilidad. Hablamos de una zapatilla de unos 250 gramos, se moverá por ahí porque esta me ha pesado 241, 242, no recuerdo ahora exactamente. Y pues eso, sin ser para un peso para darle un Oscar, la verdad es que para todo lo que ofrece y lo contundentes que se nota la suela, los estables que son, está muy bien, y en marcha no se nota nada ese peso. Podrían pasar incluso por más ligeras. La durabilidad, que me lo he saltado antes, es algo que me ha sorprendido muy gratamente en la suela, porque chirrían cuando te las pones, pues parecen unas zapatillas de baloncesto en el parque, es alucinante, y sin embargo de durabilidad pues no andan nada mal. Estas llevarán pues eso, cerca de 200 kilómetros y todavía tienen el dibujo hasta en la puntera, ¿vale? Que ahora he estado rodando más tranquilito con ellas, pero bueno, que como mucho le habría desgastado algo más ahí. No creo que el resto de la suela se viera afectado. Y el upper, pues bueno, para lo transpirable y suave que es, la verdad es que de momento va muy bien, no le he notado roce ni ninguna cosa. Como os decía, el año pasado fueron las mejores mixtas en los premios o galardones que hacemos a final de año, y este año, pues bueno, estas sucesoras que mantienen prácticamente todo el conjunto, si no lo vuelven a ser, pues estarán peleando en el podio sin ninguna duda. Yo no tenerlas en cuenta o no probarlas. Si estás buscando unas zapatillas mixtas, unas zapatillas para preparar las oposiciones, para triatlón de media y larga distancia, cosas así, es delito. Ahora mismo es de lo mejorcito que os podéis calzar. Y nada, si queréis ver más cosillas, pues ya sabéis, en los comentarios del vídeo o del texto, todo lo que queráis lo hablamos.